Cordial saludo. Sustentación de la prueba extemporánea del encuentro presencial de la materia aseguramiento a la información. Trabajo desarrollado sobre el rol de los auditores internos en la organización. Este trabajo consiste en la revisión de 4 casos de organizaciones y el papel de la auditoría interna dentro de ellos. Empezaremos a revisar el caso 1, el cual tiene como contextualización una empresa que cuenta con un departamento de auditoría interna, donde el auditor, la gerencia de auditoría, reporta al controlador corporativo y en ocasiones, pues estos informes, resultados de las auditorías, se copian al consejo directivo y al control corporativo. Digamos que el análisis de las auditorías externas evidencian un problema en cuanto a la objetividad de la función interna, y pues que los auditores externos están preocupados por digamos, las tareas adicionales que ha recogido el área de auditoría interna dentro de la organización. Unos ejemplos de estas actividades, pues el primero está que digamos se le han asignado tareas para la preparación de políticas, de los estados bancarios, unos temas relacionados con el presupuesto, un tema, una actividad que se desarrolló en el diseño e instalación de operación de un nuevo sistema de cómputo para temas de controles de contabilidad interna y controles de aplicación, y finalmente unas actividades en las que conllevan unos registros de asientos contables. El desarrollo y análisis de este caso, bueno, digamos que definir la objetividad de la función de la auditoría interna, pues digamos que tal como la auditoría interna, su objetividad se define como una actitud neutral que permite desempeñar trabajos de auditoría de calidad y en plena confianza. Esto conlleva que el juicio profesional no sea subordinado a otras personas sobre los asuntos de auditoría. Eso es lo que básicamente consiste en la objetividad de la función de la auditoría interna dentro de la organización. Vamos a hacer unos análisis de las anteriores 5 actividades y cómo estas actividades se ven en el rol de los labores de la auditoría interna, con el sustento teórico que tenemos de las normas internacionales de la profesión de la auditoría interna. Entonces, digamos que para la actividad 1, donde es una actividad diseñada de políticas, digamos que la actividad está relacionada, digamos, con las funciones de la auditoría, pues en la organización se requieren criterios adecuados para evaluar el gobierno, la gestión, los riesgos y los controles, y digamos que la auditoría tiene una función importante en el diseño de estas variables. Y digamos que todo esto al final lo debe determinar el Consejo Administrativo, su alcance, y digamos que a un ente en la organización muy alto, ¿sí?, que le permita, digamos, autorizar y llevar a cabo todas estas políticas y todos estos diseños que la auditoría propone. ¿Listo? La segunda actividad que va a cargo de las conciliaciones, pues digamos que los auditores externos deben abstenerse de asumir responsabilidades propias de la dirección, en este caso corporativa, la de contabilidad, y es justificable que el proceso de conciliación esté a cargo de la auditoría para buscar una imparcialidad en el proceso, porque si bien el auditor interno no tiene que ver nada con el flujo de pagos y de la recepción de dineros, digamos que no, en el proceso no se vería con objetividad ni con independencia, ¿sí? Digamos que si el auditor pasa a ser el ejecutor de la actividad, los criterios de evaluación se pierden y él haría pues parte de un proceso. Listo. Para la actividad 3, que es la única incidencia que debe tener el área de auditoría interna dentro del proceso del presupuesto de la organización se reduce estrictamente a lo que tiene que ver con el presupuesto para el funcionamiento del área, y esa actividad afecta de manera independiente al auditor interno, influyendo principalmente en la efectividad de la misma. Digamos que el auditor lo que máximo puede llegar a alcanzar a hacer en temas presupuestales es de pronto un tema de operatividad, de ver que los procesos funcionen bien, que se acuerden, digamos, identificar todas esas actividades que de pronto están generando un desgaste, una fuga de dinero para la compañía, más no podría estar diseñando toda la estructura de presupuesto que tiene la compañía.
Por último, la actividad 4, perdón, la actividad de auditoría debe asistir a la organización. Digamos que esta actividad sí es favorable dentro del rol de la auditoría interna, porque digamos que dentro de los papeles, dentro de las funciones de la auditoría está el promover el mantenimiento de controles efectivos para la mejora continua. Y esta actividad está enfocada a garantizar que los procesos de control que se requieren implementar y su efectivo funcionamos una vez se encuentren en marcha. ¿Listo? La actividad 5 también hace parte del grupo de actividades desfavorables para el rol de la auditoría, básicamente porque digamos que una vez más la auditoría no debe asumir las responsabilidades de gestión y administración que tiene la organización, ¿sí? Y no está expresamente definido que las labores de la auditoría comprendan el registro de transacciones sin importar el nivel de complejidad. Digamos que esta actividad afecta a la independencia del auditor, desconoce las variables de riesgo originarias de la actividad y deja sin criterio la evaluación y el registro de estas operaciones complejas. ¿Sí? No, si ellos mismos son los que las ejecutan, no hay nadie en la organización que decida si están bien o mal, sino que simplemente nos vamos al criterio que haya tenido el auditor en su momento. Entonces, el gerente de auditoría reporta al control corporativo. Digamos que las normas internacionales de auditoría para el ejercicio de la auditoría interna definen con claridad el propósito, la responsabilidad y la autoridad de la actividad. Es por esto que no es bien visto que el auditor interno depende de reportar al controlador corporativo, sin importar que en habituales ocasiones esa información sea generada al comité de auditoría y al consejo directivo, básicamente porque pierde las características de independencia y objetividad. Digamos que algunas de las actividades no consecuentes con lo definido en la norma son, digamos que una posición de la labor de auditoría dentro de la organización, digamos que corresponde a una tarea de la contabilidad. Digamos que si uno observara el organigrama, la auditoría interna está a cargo del control de la organización, es decir, de la dirección financiera, y esto, digamos que le quita independencia, digamos que la auditoría debería estar relacionada, debería depender del el rol más alto en la organización, que si bien no es la presidencia, podría ser un consejo directivo, administrativo o un mismo comité de auditoría, pero no puede depender de áreas que estén dentro de la definición de la ejecución de la organización, ¿sí? De los que diseñan, los que están en la operación en marcha dentro de la organización. La naturaleza de la relación del gerente de auditoría con el comité de auditoría y el consejo directivo, digamos que se debe garantizar es que la relación del gerente de auditoría siempre debe ser con esos altos órganos de los que ya hemos hablado. Y si este gerente de auditoría tiene que reportar a alguien que está por debajo, se corre el riesgo de que la información que estamos reportando, si la información que llega definitivamente al usuario esencial que toma decisiones, esté manipulada, esté, digamos, alterada, porque lo que buscaría en este caso el controller es reportar, digamos que una buena gestión de su dirección. Entonces, por eso se ve afectada esa naturaleza. Y la definición de los alcances de las tareas de auditoría. Entonces, digamos que el controller, todas esas tareas y todos los alcances que se quedan de la auditoría van a estar limitados por las decisiones del controller, ¿sí? Más no, digamos que lo que debería ser. O sea, si uno quiere una auditoría independiente, con un alcance y con unos resultados, pues este auditor debería tener la capacidad para abarcar todas las áreas de la compañía. Y estas se pueden haber limitadas si esta decisión depende de un controller, ¿sí? Puede que si el controller sabe que en sus estados de cartera, en sus cuentas hay una falencia dentro de la organización, él no va a querer mostrar eso a los directivos, a la junta directiva, va a querer ocultarlo. Por último, dando respuesta a las preguntas, en la relación de subordinación, en la relación de subordinación, un problema en cuanto a la objetividad, y claramente sí, puesto que la característica principal de la objetividad es una actitud mental neutral, y se ven limitados por la necesidad de solicitar aprobación para diseñar, evaluar y reportar las actividades de tutoría. Por lo tanto, el auditor en este caso tendría problema de conflicto de intereses, pues ellos estarían sujetos a la evaluación y autorización de, de su líder, y de no ser así, el superior vería en el auditor una amenaza de calidad de su gestión. ¿Sí? Es decir, nunca se van a reportar los hallazgos que digamos que son importantes a la organización, sino que siempre se va a querer mostrar lo mejor para no mostrar una mala gestión.
hubiese cambiado su respuesta a cualquiera de las 5 situaciones en el inciso B si el gerente de las auditorías internas reportara al comité de auditoría al consejo directivo. Realmente no, porque es que las actividades que se están mencionando y que está adquiriendo la auditoría no son propios de la labor de auditoría. Digamos que el problema esencial de que la auditoría haga parte de los procesos de auditoría es que la evaluación pierde la naturaleza. Prácticamente el auditor pasaría a autoevaluarse perdiendo objetividad y puede manipular los hallazgos y resultados de la auditoría. ¿Sí? Lo mismo, si yo estoy conciliando como auditor, mis criterios de evaluación quedan nulos y quedan resumidos simplemente a lo que yo piense y yo voy a reportar por de básico, voy a reportar una excelente gestión de mi proceso. ¿Listo? Para seguir con el caso 2, la contextualización. Entonces, en esto tenemos una empresa que cuenta un departamento de auditoría interna que opera fuera de las oficinas corporativas. Este departamento pues, realiza diversos tipos de asignación de auditoría para 8 divisiones de compañías. Y esto aquí se detallan 3 hallazgos que obtuvo esta auditoría. Entonces, digamos que uno de los departamentos de auditoría presenta una rotación excesiva de personal, parecería incapaz de encontrar suficientes trabajadores que se capacitan sobre la marcha, no hay tiempo suficiente, por lo tanto, digamos que esos trabajadores se limitan a cumplir las actividades, pero no tienen una estructura básica de normas para cual cumplir. Muy difícilmente podrán añadirse a la política de la compañía, a los manuales, a los procedimientos, porque básicamente el afán que tenemos de recursos humanos dentro de cada proceso lo que conlleva es que llevemos a no permitir que el proceso se nos deteriore y para eso obviamos temas como la norma, como las políticas y como todas esas características que digamos son importantes y que la compañía ha diseñado y le ha metido esfuerzo para garantizar que pues un buen funcionamiento de la organización. ¿Listo? El segundo hallazgo, pues el Departamento de Auditoría Interna participó en un estudio de factibilidad para esta edición. El Consejo aceptó la compra e instalación de un sistema específico de cómputo. Este sistema de cómputo pues no llenó las expectativas, tuvo varios inconvenientes en el momento de la implementación y una vez ya implementado, digamos que los issues que se identificaron pues no van a poder ser solucionados. Básicamente que toca volver a reemplazar por un sistema nuevo para poder, digamos, llenar esos vacíos que está dejando el actual sistema. Por último, unos productos fabricados por esta división en fecha reciente es un cambio de diseño para eliminar un posible efecto de seguridad y este efecto excluyó que después de evaluación resultaron lesionados. Por ahora no hay demandas pendientes, puesto que ninguna de las partes lesionadas ha sido identificar un efecto en el producto con la causa daña el daño. Existe información suficiente para determinar si el efecto es el factor contribuyente. El director de auditoría interna y asistente del contador están a cargo del departamento de auditoría interna y reporta al contador que elaboran las oficinas corporativas. Las copias de los dictámenes de la auditoría interna se les remiten rutinariamente a los miembros del consejo.